Buenos días. Yo os voy a presentar a Beatriz Benavente, pero lo primero que quería es agradecerla el que hoy pueda estar aquí, ya que tiene una agenda bastante apretada y ha sido complicado. Beatriz es investigadora especializada en explotación sexual infantil y adolescencia, lo que se denomina ESIA. Doctora en Psicología por la Universidad de las Islas Baleares, donde también ejerce como profesora en la carrera de Educación Social. Su especialidad es la intervención clínica con víctimas de abuso sexual infantil y adolescente como psicóloga en la Fundación Rana, una ONG de Baleares desde el año 2008. Actualmente ha dirigido los proyectos de diseño de una guía y una herramienta para la detección del riesgo de explotación sexual infantil y adolescente y en el 2022 ha realizado la validación empírica de la misma. Ha participado en el estudio de prevención de riesgo de explotación sexual de niños y niñas y adolescentes en los centros de acogimiento residencial del Sistema de Protección a la Infancia de Cantabria, que vamos a ver después del descanso. Tiene diversas publicaciones de artículos en revistas científicas, libros, capítulos en libros, así como participaciones en congresos nacionales e internacionales relacionados con la protección de la infancia y la adolescencia. Y hoy nos va a presentar una ponencia que se denomina Detección de la explotación sexual en la infancia y la adolescencia, factores de riesgo. Y nada, os dejamos con ella. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Pocos los todos, pero hay, es importante. Gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento de Santander, especialmente, ¿no?, a la Consellería de Igualdad, que bueno, organiza por segundo año consecutivo estas jornadas y que me invita a participar. En este caso, ¿no?, como bien Lidia ha comentado, ¿no?, la presentación mía va a tratar de la explotación sexual de la infancia y la adolescencia, ¿no? Estábamos antes comentando y escuchaba a la concejala explicar, ¿no?, los programas de trata, de la violencia que hay hacia las mujeres, y es importante dentro de la trata entender que hay muchas niñas y niños, ¿no?, que también sufren la explotación sexual. Y para hablar de este tema, ¿no?, y en centrarnos en lo que más me he especializado, que son los factores de riesgo, y en la herramienta que le presentaré hoy y he diseñado, me gustaría que pudiéramos después debatir, ¿no?, y pensar qué está pasando, ¿no?, en la sociedad, porque el tema de la explotación sexual no es nuevo, no es algo de estos últimos años, pero sí que estamos observando, ¿no?, que hay un auge o una manera también, ¿no?, en la que se capta, ¿no?, a las chicas y a los chicos en la explotación sexual, que ha habido un boom, ¿no?, en estos últimos años relacionado con el Internet, ¿no? Hablaremos un poco de esto. Y claro, también hemos visto en estos últimos años, digamos de 2020 aquí, muy reciente, en España, un movimiento mucho más proactivo para atender a estas situaciones de los chicos y chicas que están en la explotación sexual, ¿no? Sobre todo ver qué está pasando. ¿Esto ocurre aquí? ¿No ocurre aquí? Creíamos que no, que era algo que pasaba afuera. Vemos que nos encontramos con casos que antes eran casos aislados, pero ahora, cuando nos ponemos las gafas, ¿no?, como cuando tuvimos que ponernos las gafas con la violencia de género, ¿no?, ahora ponemos las gafas en esto y vemos que sí, que las cifras son más altas de lo que creíamos. ¿Cuáles son? Bueno, ahora veremos un poquito esto. Entonces, dicho esto, ¿no?, creo que es importante tener todos en claro a qué nos referimos con la explotación sexual, ¿no? La ESIA de la infancia y la adolescencia es la utilización de los niños, niñas y adolescentes en una actividad sexual, ¿no?, a cambio, o la promesa de que se le va a dar algo a cambio, de algo que ese niño o niña cree necesitar o necesita o desea tener. Puede ser objetos, puede ser algo material, como el dinero, como, ¿no?, objetos móviles, pueden ser sustancias de consumo, puede ser el traslado de un sitio a otro porque ha salido de marcha y no tiene cómo volver, y a cambio de ese acompañarle hasta casa, pues
realiza una actividad sexual con esa persona que le ofrece ese traslado, a veces es esa sensación de protección que le puede ofrecer el grupo explotador, ¿no? Esa sensación de pertenencia, esa sensación de que ellos me entienden, que ahí me siento comprendida, que me quieren, que para ellos soy alguien. Y este favor lo pagan, ¿no? con la sexualidad. El beneficio, este beneficio, y esta es la diferencia también con otros tipos de violencias sexuales, el beneficio que se otorga, ¿no? al chico o a la chica, lo puede recibir el chico, puede ser que lo reciba una tercera persona, ni siquiera los niños, los adolescentes reciben esa ganancia, ¿no? Ese beneficio que contaban tener, o pueden ser otros grupos de personas, ¿no? Lo que está claro es que ahí hay coerción, se puede utilizar también la fuerza y sobre todo hay una manipulación, porque hay una diferenciación importante de desequilibrio, hay un desequilibrio de poder, ¿no? Hay una diferencia muy importante entre el lugar en el que están los chicos y chicas y la persona que les está explotando. Este desequilibrio de poder es clave. Cuando hablamos de violencia sexual, ¿no? Entendemos la agresión sexual, el abuso sexual y la explotación sexual es un tipo de violencia sexual, ¿no? Que lo que la diferencia de las otras es justamente esta noción de intercambio. Una noción de intercambio que, como explicaba, no solo es económica, no solo son objetos, pero esa noción de intercambio nos dificulta mucho a nosotros como profesionales la detección. Y ahora veremos un poco por qué. Como modalidades, ¿no? y como modalidades de explotación, no me voy a detener mucho en ellas, pero entender que cuando hablamos de explotación sexual no hablamos solo de la que quizá conocemos más, que es la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a través de la prostitución, el mal llamado prostitución infantil, que es una terminología que se ha retirado, la trata de niños y niñas con fines de explotación sexual, también es una de las modalidades de la explotación. La explotación sexual online, ¿no? o material de abuso sexual en Internet, ¿no? que muchas veces se llama autoexplotación, porque los chicos y chicas son ellos mismos que producen un material que suben a la red y luego es utilizado, ¿no? Les extorsionan y utilizan ese material en la pornografía. El turismo sexual, que se retira también, ¿no? como terminología, que es cuando la explotación sexual ocurre en los entornos de los viajes y el turismo, y también los matrimonios forzosos o matrimonios infantiles que en algunas culturas se sigue dando. Todo esto es lo que entendemos como explotación sexual de la infancia y la adolescencia. Bien, ¿qué pasa con los datos, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cómo podemos abordar, ¿no? la situación y dar unos datos un poco más reales de lo que sucede aquí, al menos en España, ¿no? o en otros países cercanos, para poder comparar? La realidad es que no hay una base de datos centralizada, ¿no? lo cual a veces provoca que haya duplicación incluso de datos o directamente no hay datos de esta persona, no hay identificación de las víctimas. También lo que decía al principio, el hecho de que hay un intercambio, que el chico o la chica recibe algo que puede ser de su interés, le hace sentirse cómplice, le hace sentir en poder, le hace sentir que participa de algo que quiere participar y no tiene nada que notificar. No se siente víctima, no siente que tenga que comunicar algo que le está sucediendo, porque considera que está haciendo una actividad sexual para obtener un favor de algo que quiere y necesita. Después también el tema de que los profesionales no estén capacitados para detectar a las víctimas también nos hace tener, ¿no? una carencia en datos. La ambigüedad, ¿no? también de la definición de la ESIA, no tener clara una definición no nos ayuda a identificar. Y los estudios que hemos encontrado, sobre todo, bueno, fuera de Europa también, pero luego hablaré de unos estudios que hicimos en Europa, un estudio, una revisión sistemática de Europa,
que mezclan los tipos de muestras, mezclan muestras de menores con adultos, no hacen diferenciación de género o no podemos obtener unos datos muy concretos sobre cuál es la prevalencia de la explotación sexual. Bien, ahora. Perdón, sí, aquí, vale. Pues dentro de lo que vamos a ver como los factores de riesgo, hay algo importante que tenemos que pensar cuando hablamos de la explotación sexual en la infancia y la adolescencia, de que hay una predisposición de los chicos y chicas en la adolescencia misma, ¿no?, que los coloca más en riesgo a participar en la explotación sexual. ¿Por qué? Porque los adolescentes y las adolescentes están, por su nivel, ¿no?, evolutivo y madurativo a nivel cerebral, pues están mucho más orientados a las recompensas, inclinan sus decisiones en consecuencias positivas, buscan sensaciones y emociones que la explotación sexual, que ahora veremos cómo se vende, les ofrece. Los cambios extremos de humor y ánimo, ¿no?, su sensibilidad hace que no puedan estar a veces tan dispuestos, ¿no?, a entender qué les está pasando, y otros más fácilmente ofrecen esa ayuda. Influencia de sus iguales, ¿no?, que hablamos a veces de los captadores. Si tengo una amiga que está metida en la explotación, pues evidentemente puede influir en que yo también quiera entrar ahí. Y después el hecho de que no piensan las consecuencias. Ellos no, actúan, ¿no?, en lo que ahora me parece algo positivo. Esto a posteriori será algo dañino para mí, pues no importa. La gratificación que obtengo ahora es inmediata y esta es mi manera de actuar. Entonces, esto es cualquier adolescente, ¿no? Esto lo pensamos y todos los chicos y chicas, pues que están en la adolescencia más o menos dura hasta los 26 años, ¿no? O sea, se acaba esa maduración del cerebro, ¿no?, a los 26, o sea, que pensemos que tenemos, ¿no?, esa adolescencia tardía, ¿no?, que claro, porque ¿qué nos encontramos? Ahora yo hablo de infancia y adolescencia, hasta los 18, ¿no?, legalmente, pero veremos que hay situaciones de chicas que están en situación de explotación sexual, ¿no?, que entran en esta situación con 19, con 18, con 20, y tienen la misma capacidad de decidir sobre esto, ¿no?, quizá un poco más de maduración, pero un poco, ¿no?, que un adolescente, ¿no?, porque no acaba de estar formada. Pero bueno, ¿con esto qué quiero decir? Que todos los chicos y chicas están expuestos a la explotación sexual, ¿no?, que ninguno es inmune. Lo que es verdad es que hay algunos, ¿no?, que están más expuestos que otros o que son más vulnerables a entrar en esta situación. Y a esto es lo que le llamamos factores de riesgo o vulnerabilidades para la explotación sexual, ¿no? Entonces, son esas características de cada chico o chica particulares o circunstancias de su entorno que les coloca en una mayor vulnerabilidad frente a la explotación sexual. Ay, ¿qué me he pasado? Vale. Bien, a nivel social vamos a hablar un poco qué pasa. Permiso, porque hace mucho calor aquí, no sé qué pasa. Sabía que venía a Santander, me vine abrigada, pero... Bien, a nivel social, ¿no?, ahora veremos qué es lo que nos está pasando, por qué últimamente, ¿no?, tenemos el fenómeno de la explotación sexual ha ido en aumento en estos últimos años, y bueno, vemos que por un lado un desconocimiento total de la sociedad en general de lo que es la ESIA. No somos conscientes, más pasamos por alto y vemos situaciones que no las identificamos como ESIA. Hay una sexualización de la infancia. Está muy relacionada la infancia con situaciones, ahora veremos ejemplos, con lo sexual, cuando nada tendría que estar relacionado ahí, ¿no? Y la falta también de recursos que estén adecuados para proteger a los chicos y chicas, recursos para formar y demás, pues hace que sean factores de riesgo, ¿no? Y un ejemplo que yo me gusta poner y entender, ¿no?, cuando hablamos de la ESIA, es que no es algo que llega en la adolescencia, que el mensaje, ¿no?, y el riesgo no está en la adolescencia, está mucho antes.
en el lenguaje que se inicia desde edades tempranas, desde una identificación de las niñas en un lugar de objeto, del tener, diferenciado totalmente de cuál es el lugar para los varones. Y ya en edades de que juegan con pinipón. O sea, es un ejemplo a mí, esta campaña, que es del 2018, no estamos hablando. Está bien que ya se ha retirado los colores de los catálogos, ¿no? Que no pueden estar supuestamente, siguen estando. Pero no puede haber estos colores en las campañas, ¿no? Navideñas que siempre nos invaden, azul para los chicos y el rosa para las niñas. Pero bueno, pinipón tiene la muñeca pinipón de las niñas, es Mix is Max, ¿no? ¿Qué puede hacer esta muñeca? Cambiar de bolsos, cambiar de vestidos, cambiar de peinados. O sea, la niña puede tener distintos objetos. Es más, la vemos en otros, que no es pinipón, ¿no? Que tiene la niña consumista llena de bolsas de compras, vestida como adulta, la otra que se hace la selfie con su bolso de gatitos y bolsos. Tenemos cosas. O sea, la niña puede tener. El niño, sin embargo, la valoración está puesta en el ser. Aquí es sutil esa diferencia, no la vemos, pero es un mensaje que vamos dando, ¿no? En distintas situaciones. Y el niño puede ser, él puede ser bombero, él puede ser policía. Pero cuidado, porque también es la sociedad como somos, le dejamos que también puede ser el malo, también puede ser el malote. Porque si eres el chico, tienes que ser el malote. Es más guay. Puede ser el ladrón. ¿Qué pasa? Estos chicos, 7, 8 años, ¿no? 9 años, bueno, los superhéroes, ni hablar, todos hombres. Bueno, hay una mujer, ¿no? ¿Y cómo está la mujer? ¿No? También muy sexualizada, ¿no? O sea, totalmente objetivizado su cuerpo, ¿no? Cosificada. Entonces, esto con 8, 9 años, ¿no? Que juegan con esto, pero 10, 11, por decir edades, porque ahora las edades van, no hay unos límites. TikTok, miro escucho la música, ¿qué escuchan los jóvenes hoy? La mayoría, ¿no? Es el reggaetón, etcétera. Que no es por meterme solo con un género musical, pasa en muchos géneros musicales, pero es como muy característico, no solo las letras, sino que en el reggaetón vemos al chico que es el malote. El chico es el malote, él está sentado con mujeres alrededor como objetos, totalmente cosificadas, en un lugar de prostitución, y él con dinero, manejando algo que se sabe que es ilegal, o sea, que deja entrever, y esta es la imagen, que se repite en uno y en otro vídeo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo termino normalizando que eso es lo que se espera de mí, ¿no? Si de niñas tenemos campañas, ¿no? Publicitarias como la de Vogue en 2010, de niñas de 8 a 10 años, maquilladas, con tacones, evidentemente retirada, criticada, pero bueno, yo dije esto pasó en el 2010, año pasado, 2022, octubre de 2022, la campaña de Balenciaga saca esta publicidad de productos para el hogar, de cojines y demás, con niños con estas caras de que no sé qué les pasa, ¿no? Evidentemente aquí no es algo... y con unos peluches, ¿no? Vemos estos ositos y son raros, ¿no? Claro, son bolsos de la firma Balenciaga para adultos, pero estos bolsos representan las prácticas sadomasoquistas. O sea, tienen una mordaza, el blanco tiene un ojo morado, tiene candado. O sea, están mezclando, volvemos a mezclar 2022, la sexualidad, el sexo y un sexo característico, violento, que también nos deja entrever la pornografía, y con niños de 4 y 5 años. O sea, cada vez vamos a edades más bajas, edades más bajas, y
mezclando la sexualidad, en este caso sexualidad violenta, ¿no? Y es lo que pasa, que no me extenderé porque esta tarde hablará Lluís Ballester del tema de la pornografía y cómo influye, pero sí que también, ¿no?, hablar de adolescencia, llega la adolescencia y el consumo de las series y demás que nos están explicando y que ven los adolescentes, hablan de cómo influye el consumo de pornografía en las relaciones interpersonales, el de extracurricular, el de cómo normalizan pagarse una carrera universitaria como escort, una forma suave de llamar la prostitución, o sugar daddies, que es lo que esto es el fenómeno que sabemos que está invadiendo a las jóvenes, sobre todo las chicas, son las que entran en esta situación. ¿Qué es esto de sugar daddies? Porque veo algunas caras como sorprendidas, porque normal, nosotros no sabemos qué es esto, pero yo digo, preguntad a cualquier adolescente, incluso 12 años, saben de qué se trata. ¿Lo han escuchado? Está en su lenguaje. Escuchado, no estoy diciendo que lo utilicen, pero con 12 años saben lo que es un sugar daddy o ser una sugar baby. Y que es hombres mayores que se muestran como con poder económico, etcétera, con chicas jóvenes. Algo que ha ocurrido antaño también, ¿no? O sea, no digo que no estoy horrorizándome que esto es nuevo. Pero ¿qué pasa? Que cada vez lo vamos como normalizando más, lo vamos poniendo con un nombre suave que tapa lo que en realidad es, que es prostitución, o sea, estamos escondiendo lo que hay aquí. Un sugar baby, soy la sugar baby, suena mucho más suave. Y que él es un daddy, mi papi, es como familiar, me cuida. Es esta falsa imagen que los nombres, las etiquetas ya nos hacen creer. ¿Y dónde se promocionan estos señores, por decir de alguna manera? En TikTok, en Instagram. Te decía antes, 10 años, 11 años ya están navegando por TikTok y por Instagram. Hay canciones que hablan del sugar daddy. Si yo escucho esto y quiero saber de qué es, ¿dónde lo voy a buscar? ¿No? Niños y niñas que viven en la tecnología, en su móvil ponen esto y van a buscar la información y me sale el señor, ¿no?, haciendo su publicidad de mucho dinero y que yo te puedo pagar lo que necesites. Solo tienes que cenar conmigo, ir a comer, hacer un paseo en el yate. O sea, es como se venden, ¿eh? ¿Y hay quien puede creer esto? Claro que sí. Claro que sí. Pero esto es prostitución. ¿Y qué pasa? Que sí ponen más de 18, pero antes he dicho, ¿no?, lo de adolescencia tardía hasta los 26. ¿No? Ponen que hasta 18, pero sabemos, si estoy diciendo que adolescentes conocen de qué se trata, los adolescentes también buscan su sugar daddy. Buscan esa persona. Y como decía antes, ¿esto existió siempre? Sí, vale. Pero ahora están en Internet. Eso es decir, que se ha masificado, ¿no? Que no solo se normaliza, sino que está de acceso para cualquiera. Y hay además canciones, ¿no?, productos. Hace unos años, Perfumerías Primor tenía unas sombras de ojo, que era el formato de tarjeta de crédito, que se ha retirado, era un formato de tarjeta de crédito que el nombre era Sugar Daddy. Yo soy adolescente, tengo mucho tiempo libre, mucho tiempo para no hacer nada. ¿Qué hago? Además de mirar el móvil todo el día, me voy a las perfumerías, ¿no? Paseo, recorro, me pruebo sombras, me informo, me entero ahí. ¿Qué es esto? Sugar Daddy, una tarjeta de crédito. ¿Por qué esa relación? Lo miro, lo busco, lo encuentro, ¿no? Y este es el riesgo que estamos teniendo. Y este es otro riesgo también exponencial de entrada a la explotación sexual, que es el OnlyFans. Porque aquí además tampoco se registra, ¿no? O sea, no podemos registrar quiénes lo están haciendo. Un móvil para hacer fotos tienen todos y todas las adolescentes.
un momento de conexión a Internet, si no la tienen en el móvil, en cualquier lugar con wifi libre, se conectan y pueden subir esto. Y un tiempo para estar a solas, para hacerse las fotos o un vídeo, también lo tienen. Entonces, este peligro que además también se está publicitando, ¿no?, en redes sociales, como que esto es pornografía a la carta, ¿no? O sea, esto es una red social que puedes subir lo que quieras, desde, ¿no?, desnuda, semidesnuda, vídeos masturbándose, mantienen relaciones con sus novios o con la pareja del momento y la suben. Y ganar un dinero porque hay suscriptores que te siguen, los seguidores pagan para ver el contenido. Entonces, por esto es que ganan un dinero. ¿Qué pasa? Que esto lo están como publicitando no solo en las noticias, sino que también, por ejemplo, aquí esta chica dice que solo hace fotos de sus pies, sube fotos de sus pies y gana 30.000 euros al mes. Claro, o sea, una profesora, en septiembre, octubre, salió una profesora diciendo que dejaba el instituto porque ganaba al mes en OnlyFans lo que en un año como profesora. Y salió las noticias aquí, ¿no? O sea, si incluso las personas que tienen que ser, ¿no?, a quien uno, ¿no?, seguir, admirar, están promocionando este tipo de actividad, ¿no? Claro que hay riesgo. Y por los informes que tanto hemos hecho aquí en Cantabria, ¿no?, que luego hablará José Ángel, y que hemos hecho en Mallorca con la doctora Noemi Pereda, con Ignacia Rúa Barrena y Alba Águila, pues sabemos que utilizan OnlyFans. Sabemos que utilizan OnlyFans, que hacen fotos y que también buscan su sugar daddy, quien no lo tiene. Quien no lo tiene. Bien, más riesgos, ¿no?, para ir avanzando, porque tengo menos tiempo, vale. A nivel comunitario, pues por supuesto, ¿no?, también la implicación en bandas y pandillas es un factor de riesgo importante, ¿no?, que no haya mecanismos de control, que haya grupos que estén aislados socialmente, ¿no?, y los vecindarios que estén con escasos recursos también. Y a nivel de relaciones, pues si ha habido conflicto, ruptura a nivel familiar, la falta de control parental y la influencia de los iguales para la entrada en la explotación. Y los factores de riesgo a nivel individual que más se han estudiado, ¿no?, hablan de la historia de abuso sexual previo, ¿no?, la negligencia o el maltrato, los chicos y chicas que están sin hogar o que estén fugados, que se encuentren fugados, están en riesgo de la explotación sexual, la identificación con aquellas orientaciones sexuales que no son las dominantes también los deja expuestos a la explotación sexual. Esto se debe a que muchas familias aún no aceptan que sus hijos o hijas tengan una orientación sexual diferente de la que ellos consideran, ¿no?, la que debería ser, ¿no? Y este rechazo los deja en un lugar de exposición a la explotación sexual, ¿no? También el tema de estar involucrados en los sistemas de protección y justicia juvenil, no solo porque si estamos hablando de chicos y chicas que están en el sistema de protección, es porque han tenido historias familiares, ¿no?, de malos tratos, de negligencia, ¿no? Ha habido ruptura con el vínculo familiar, que ya esto decíamos antes, ¿no?, como un factor de riesgo, sino que también el propio sistema, ¿no?, por más que lo intentemos, no cumple la función de una familia y no puede ofrecer la protección tal cual como podría tenerla en una familia, debido a los cambios de centros, debido a los cambios de profesionales con los que vincula el niño, la niña. Pues esto pasa aquí y pasa en otros países. Esto es la realidad, ¿no? El abuso de sustancias tempranas también, empezar a iniciar el consumo de sustancias tempranas es un riesgo para la explotación sexual, porque claro, yo, si quiero consumir y no tengo dinero y tengo que conseguir algo, pero a mí me lo ofrecen a cambio de algo, pues puedo ceder a esto. La discapacidad intelectual, la baja autoestima y el estigma y la discriminación. Vale, esta la pasaré esa para no repetirme y entender que como
los modos de captación que se conocen, estos 6 modos de captación que habla la ONG Barnardos, que es de Reino Unido, están interrelacionados entre sí. Tanto está la red organizada, que explota, la red de explotadores, como también puede ser la propia familia que traiciona al menor por sus propios beneficios, ya sea económicos o por conseguir sustancias, que explota al menor. También el modelo online de captación, que como decíamos, a las redes, este chico que es la publicidad de la chica que en OnlyFans gana 30.000 euros y esto lo tiene en un reel de Instagram, ¿qué creéis que está haciendo? ¿Que está informando? Está captando. Está captando. O sea, lo que está haciendo es dar información de que, hey, que en OnlyFans, solo mostrando los pies, ganas 30.000 euros al mes. ¿No quieres entrar tú? Captación. El modelo del igual, ¿no? O el amigo, que es el que ya está en la explotación y convence al otro para entrar. El del loverboy, ¿no? El del novio, la novia, que a través del enlace sentimental de la relación, pues, le lleva luego a que mantenga relaciones con otras personas. Y también estas relaciones inapropiadas, ¿no? Personas con más poder, ¿no? Que se aprovechan de ellos. Bien, como prevalencia, ¿no? Que decía antes, pues es difícil tener datos concretos, pero sí que hay algunos datos. Datos que tenemos de UNICEF es que 2 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de ESIA al año. Anualmente 2 millones. Detectamos poquísimo, poquísimo. La edad de inicio está alrededor de los 13 y 14 años y que datos que también faltan estudios, faltan más estudios, pero se ve que sobre la prevalencia en diferencias de género no tenemos mucha información. Hay estudios que hablan de que son mayoría niñas, que mayoría son mujeres, pero también hay mucha escasez de qué es lo que pasa con los chicos. Y ahora os mostraré el estudio que hicimos, que es la revisión sistemática europea, en el que teníamos muestras de Reino Unido, 23 estudios, de Suecia, 4 estudios, de Turquía, 3 estudios, 1 de Albania, Chipre, Eslovenia, Georgia, Grecia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Rusia y Suiza, 1 de cada uno de estos países, y después había otros 3 estudios con muestras de diferentes países europeos. Como veis, de España no tenemos ningún estudio de momento en referencia a la explotación sexual. ¿Qué sabemos de lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que nos dicen los estudios que utilizaron muestra en este caso? Utilizaban muestras de estudiantes, los 3 primeros son estudiantes de institutos tanto públicos como privados, que se les hacía una encuesta en la cual se preguntaba si alguna vez habían comercializado con su sexo. Es importante cómo se hacía la pregunta, porque no se preguntaba, ¿te han violentado sexualmente o has sido víctima de explotación sexual? Porque, como decía antes, no se reconocen como tal. O sea, ellos sienten que están participando en algo por un beneficio. Entonces, la pregunta era si ellos alguna vez habían intercambiado sexo acá por algún beneficio económico o de otro tipo. Y en Europa, en Noruega, en Suecia y en Suiza, vemos que está entre el 1% y el 2,5%. ¿Qué nos dice Noruega? Con 10.828 estudiantes entre 14 a 17 años, que está entre el 1,4%. Para las mujeres, el 0,6% y los varones, el 2,1%. O sea, curioso el dato, porque aquí nos llama la atención cómo aumenta en este tipo de situación, que es le llaman, algunos estudios hablan de sexo transaccional, porque es a cambio de algo, pero bueno, esto es una cuestión discutida, pero que ellos, ¿no?, entienden cómo que es a cambio de algo. Los varones tienen unas cifras un poco por encima, como igual en Suecia,
que el de las mujeres. Otra cosa es cuando hacemos un estudio con víctimas ya identificadas, que ahí es cuando se dispara el número de las mujeres, el número de mujeres. Pero insisto, tenemos muy pocos datos. Estamos hablando de, en este caso, son 5 estudios en general. En el de Suiza, como veis, aquí es mayoría mujeres, 2,5 de las chicas y el 1,5 de los varones. No hay estudios publicados en España y el estudio de Chipre, que es de 15 a 25, era población general. Estos son datos entre el 1 y el 2,5%, población general, con este tipo de encuesta. ¿Qué pasa? Cuando entramos con chicos y chicas más vulnerables, cuando preguntamos o vamos a estudiar o identificar en los sistemas de protección, vemos que los datos cambian. ¿Por qué? Porque, como decía antes, un factor de riesgo importante, ¿no? Es las victimizaciones previas. Los chicos y chicas que están en el sistema de protección han sufrido diferentes experiencias de victimización y algunas de ellas son experiencias de violencia sexual, ¿no? Abuso sexual. Entonces, esto los coloca aún más en riesgo. El 2022, si queréis ver en Radio Televisión Española este reportaje que habla qué es lo que pasa aquí en España, ¿no? Que evidentemente ha habido este auge, como decía, en estos últimos años, en los que había un aumento de denuncias de abusos y de explotación sexual en chicos y chicas que están en centros residenciales. ¿Qué pasa con esta? Cuando hablábamos del 1 y el 2,5% en población general o chicos y chicas estudiantes en Europa, y vemos este estudio que es de Escocia, que nos habla que población general, el 0,027% de los chicos está implicado en explotación sexual, pero si están dentro del sistema de protección, aumenta al 2,3%. ¿Veis cómo aumenta las cifras? En cambio, si a la vez están fugados, ¿no? O sea, tenemos chicos y chicas fugados de población general, aumenta, o sea, chicos fugados a 4,7%, y si además de que se han fugado están dentro del sistema de protección, pasamos a un 12,5%, 1 de cada 8. Por lo tanto, las fugas es una alerta importante para estar atentos como un dato para poder detectar casos. En España, lo que hemos estado, ¿no? Junto con el equipo que hemos hecho el estudio tanto aquí de Cantabria como en Mallorca y demás, pues lo que hemos podido ver que dentro del sistema de protección nuestros chicas y chicos están entre el 17,4%, están implicados en la explotación sexual. Vemos que son cifras importantes. Y el Reino Unido, en general el Reino Unido, con chicos y chicas que están en centros de protección, habla de un 24,4%. Ya os digo, también muchas de estas son estimaciones desde lo que hay de detección, pero es muy difícil obtener los datos concretos porque no se detecta mucho. Fallamos en la detección. ¿Por qué? Porque, como decía antes, no se reconocen como víctimas, se sienten cómplices, tienen miedo a no ser creídos, tienen miedo a ser criminalizados. La explotación sexual está invisibilizada, falta la formación específica de los profesionales que pueda detectar y faltan los recursos para poder intervenir. A partir de las situaciones que se fueron generando aquí en España, sobre todo en Mallorca, bueno, vengo de ahí, en el 2020 el Institut Balear de la Dona, el Instituto de la Mujer de las Islas Baleares, lo que impulsa es la creación de una guía de actuación para los casos de explotación sexual, dado el destape que ha sucedido, ¿no? De saber que había casos en los sistemas de protección en Mallorca de chicos y chicas que estaban siendo explotados, ¿no? Este bombardeo, que fue
lamentablemente, ¿no?, muy mediático y muy mal llevado el tema por los medios de comunicación, ha sacado, yo creo que sus frutos en que se han tomado medidas, que esto es importante, se han creado diferentes protocolos de actuación y se ha puesto en marcha la intervención adecuada para proteger más a estos chicos y chicas, y diferentes comunidades se fueron acoplando también a estas acciones, que yo creo que es importante también de destacar. Y se encarga en 2020 el diseño de una herramienta y en 2022 pues, hemos hecho la validación empírica de la herramienta. Lo hemos hecho en 2 fases. Tuvimos la fase primera, ¿no?, en la que fue en el 2020, se hizo una revisión bibliográfica de los instrumentos que existían a nivel internacional. También se hizo grupos de expertos para poder valorar cuáles eran los indicadores más específicos con un panel Delphi. Después, en el 2022, una revisión sistemática de instrumentos. Se genera una prueba, o sea, se hizo el diseño en 2020, el primer diseño, y en 2022 se hace una prueba piloto, y luego sí que con la prueba piloto con 98 casos de chicos y chicas, y luego el análisis ya de la validación empírica, que ahora lo explicaré. Vale, pues factores de riesgo que encontramos en la consulta Delphi. Es una consulta que se hace a expertos, participaron tanto expertos a nivel nacional como internacional. Pues de un listado han seleccionado estos 10 como los más importantes de factores de riesgo para la explotación sexual, ¿no? Como aquellos indicadores: las fugas, el abuso de sustancias tempranas, heridas o marcas de violencia física, las infecciones de transmisión sexual, las pruebas de embarazo, los embarazos, la posesión de objetos de valor, la presencia de una persona adulta no familiar en las visitas con los profesionales, porque muchas veces las víctimas están vigiladas, ¿no?, para que no puedan acceder a las ayudas de los profesionales, antecedentes familiares de explotación sexual y la normalización de dinámicas de intercambio sexual en el seno familiar. De la revisión sistemática de instrumentos, que se ha publicado recientemente el artículo, deciros que hay 15, contando la EDRS a la que voy a presentar, o sea, había 14 herramientas que se utilizaban a nivel internacional, 11 eran de Estados Unidos, una de Canadá, 2 de Reino Unido, y la EDRS, la que presento hoy, es de España. 7 fueron creados por organizaciones de salud, o sea, más en el ámbito sanitario, y los otros 8 instrumentos más para las agencias de protección, ¿no?, servicios e instituciones. Por supuesto que, claro, todos los instrumentos estaban en inglés. Algunos de ellos contaban con validación, pero no todos. Y la herramienta que proponemos nosotros pues está en español, en catalán, y también la tenemos en inglés. El medio que utilizamos para la herramienta es cuestionario que se puede hacer tanto en papel como digital. Y claro, no había en España, por tanto, antes ningún otro instrumento para la detección, lo cual fue una buena propuesta. Creo que interesante poder poner esto en marcha, y realmente el apoyo ¿no?, de las instituciones fundamental para realizarlo, ¿no?, para poder dar continuidad. En el proceso de la validación empírica han participado 252 profesionales que esperan específicamente de servicios de atención a infancia y familia, y bueno, realmente en esta fase de validación empírica se ha constatado que los ítems de la herramienta tienen una consistencia adecuada, ¿no?, y que miden lo que esperamos que midan, ¿no? O sea, esa es la prueba que se hace cuando sometemos un instrumento a esta validación empírica, ¿no? La versión final que ha quedado de la herramienta pues cuenta con 69 ítems de indicadores,
en 3 categorías. Tenemos 13 indicadores, que son los indicadores Diana, que son los más específicos para detectar el riesgo de la explotación sexual. Y estos indicadores reciben, ahora lo veremos, una puntuación que me va a indicar si el menor o la menor está en riesgo establecido, un riesgo probable o a criterio profesional. Luego le siguen otros indicadores de riesgo, son 37 indicadores, ¿no?, que están también asociados a la explotación sexual, pero ya no son tan específicos, ¿no?, se comparten con otras situaciones. Y finalmente las vulnerabilidades, que son las condiciones específicas del menor, de la familia, que les coloca en situación más de vulnerabilidad a la ESIA. Esta herramienta es una herramienta de screening, es una herramienta, pasamos este listado con indicadores como profesionales nosotros mismos en reunión de equipos, con chicos y chicas a partir de 11 años de edad. En el caso de los chicos y chicas que están en centros residenciales o familias de acogida, se recomienda que se pase a todos y a todas, porque dada la alta, ¿no?, vulnerabilidad y los factores de riesgo que están relacionados con ellos, pues es importante que podamos detectar si están en riesgo de ESIA. Es una primera valoración que acompaña, ¿no?, al RUSPI, el viejo RUMI, el Registro Unificado de Servicios Sociales de Violencia Infantil. En caso que tengamos sospecha con chicos o chicas que sean menores de 11 años, vamos a hacer la comunicación sin pasar esta herramienta directamente. Analiza específicamente la explotación sexual, no analiza otras situaciones. Se recoge la información de historia clínica del expediente del menor, de reunión de equipos que tengamos o consultas con otros profesionales. No se utiliza para hacer una entrevista directa con los chicos y chicas, para evitar la revictimización. Evidentemente, si yo conozco la herramienta, sé los ítems que valora como factores de riesgo, eso no quita que en una conversación informal yo, como profesional, esté indagando si algo de esto está presente, pero no es una entrevista directa con ellos. Y evidentemente se recomienda que los profesionales estén formados en explotación sexual y formados en la utilización del instrumento. Bueno, no pasa, ahí. Vale, está en este primer nivel, o sea, la EDRESIA es una herramienta que lo que hace es ese screening. Una vez que hay una detección, pues se notifica, se tiene que hacer la notificación a través de los protocolos que tengáis establecidos en cada comunidad para notificar una situación de sospecha de violencia infantil. Y de ahí la derivación debe ser a los servicios especializados. Hay algunas comunidades que los servicios especializados, donde la intervención y atención, que debe ser específica para víctimas de ESIA, no está todavía desarrollada, pero se están poniendo en marcha en muchos sitios. Y lo que tenemos que pensar es que si no detectamos, no vamos a desarrollar recursos para intervenir, porque evidentemente necesitamos saber ¿qué hay? ¿No? ¿Qué necesidad hay? ¿Qué población es la que hay que atender? Si no hay detección, no nos va a ayudar. Vale, la herramienta consta, ¿no?, de estas partes que decía que me gusta estructurarla como una pirámide, porque tenemos esta cúspide, los Diana, aquellos indicadores que son específicos de la ESIA, y luego vamos bajando en nivel, que son indicadores que tienen que ver con la explotación sexual, pero que veremos que cada vez más amplios. Y en la base, las vulnerabilidades. Ahora. Vale, esta es la herramienta. Hay unas primeras 2 páginas que son los apartados de identificación, donde se pide la identificación del profesional que está comunicando, como también la del menor o la menor, su situación también de la familia, ¿no? Se pide situación de la familia, con quiénes vive, con quién reside, si tiene expediente en protección de menores, si alguien más de la familia tiene algún expediente en servicios sociales o antecedentes legales, o sea, mucha información sobre la familia. Luego, esto ahora, ahí va. Luego tenemos los indicadores Diana, que estos 13 indicadores, como veréis, pues reciben, ¿no?, una puntuación.
tenemos, si es leve, 1 punto, moderado 2 puntos, grave 3 puntos. Si ese ítem no está presente o se desconoce, ¿no?, lo vamos a puntuar también, pero en 0 puntos. La suma total de esta puntuación va a ser, si es más de 9 puntos, es un riesgo establecido de ESIA. Si nos da entre 6 y 9 puntos, es un riesgo probable, y entre 1 y 5 puntos a criterio profesional. Es decir, ¿qué significa criterio profesional? Quizá no llego a puntuar, a pensar que hay un riesgo probable de explotación sexual con los Diana, pero cumplimentando los otros indicadores, sí que me hace sospechar, y mi experiencia, mi formación, me da el criterio para poder definir si con las otras ítems considero que igualmente está en un riesgo probable o en un riesgo. Entonces, a esto se refiere el 1 a 5 puntos. Y si vemos los ítems, el primero, que está marcado en otro color, ya es la definición de la explotación sexual. Está marcado en otro color porque luego también lo indicamos en la herramienta cuando está la explicación de cómo cumplimentarla y cuándo valorar si es leve, moderado o grave, pues se especifica que este ítem ya se considera un riesgo establecido. Estamos hablando que es la definición de la explotación sexual, independientemente que no lleguemos a puntuar más de 9 puntos. Si puntuamos el primero, el riesgo está establecido. Una pregunta que me hacen muchas veces los profesionales es, ¿y si ya me ha puntuado un riesgo establecido, tengo que continuar con la herramienta? Siempre, sí, porque nos da en un listado tenemos ya las características de este chico o esta chica que estamos valorando. Y cualquier profesional que se le derive el caso sabrá cuál es la situación que tiene este menor o esta menor. Entonces es importante que podamos cumplimentarla entera, aunque los otros ítems no reciban un número de puntuación. ¿Vale? Bien, ¿cuáles son los ítems? Recibe bienes a cambio de sexo, captador de otros menores para la explotación sexual, posesión injustificada de dinero, joyas móviles u otros objetos de valor, tiene menos de 14 años y es activa sexualmente de forma presencial, relaciones sexuales de riesgo en presencia física, envuelta en actividad sexual online, solicitud de pruebas o presencia de infecciones de transmisión sexual de repetición, conocidos o amistades relacionadas con la explotación sexual, relación con personas y lugares cercanos a la prostitución, amistades o parejas mayores que la menor, 5 años de diferencia, relaciones o encuentros por Internet con personas desconocidas, abuso, dependencia de alcohol y otras drogas y lesiones físicas de origen desconocido de forma reiterada. Estos, ¿no?, con lo que nos hemos basado de la consulta Delphi y lo que otras herramientas valoraban, claro, nosotros el diseño lo hicimos en una comparativa con las herramientas que se utilizaban en los otros países, ¿no?, las más valoradas. Hemos hecho con tres herramientas, 2 de Reino Unido y una de Estados Unidos, que son las que más se utilizan en el ámbito social. Y la puntuación la hemos hecho también estableciendo con casos que teníamos de sospecha de ESIA, de expedientes de chicos y chicas de Baleares, y la captación y la puntuación que marcaban estas otras herramientas. Entonces definíamos el punto de corte para esos 9 puntos, es decir, vale, más de 9 puntos sí o sí nos da que es un riesgo establecido, ¿vale? Y eso es lo que hemos podido constatar luego con la validación empírica. Esto para explicar un poco por qué llegamos a este número, ¿no? Bien, los demás indicadores tenemos de riesgo significativo, que como veréis aquí hay indicadores que son también importantes relacionados con la explotación sexual. Vemos que tenemos que, por ejemplo, las fugas, que antes hablábamos de las fugas como una alerta importante. Pero ¿qué pasa? Las fugas por sí solas no las podemos poner en los Diana, no nos puntúan como sí o sí indicador de ESIA. Lo que pasa es que los coloca en un alto riesgo. Luego también hemos puesto en la revisión que hicimos en el año pasado, en 2022, hemos añadido el consumo problemático de pornografía. Estamos viendo, ¿no?, cada vez más un aumento en el consumo problemático en chicos jóvenes, chicas jóvenes, y esto cómo está cambiando la relación que tienen
entre ellos, ¿no? El tema de los sugar daddies y el OnlyFans, ¿no? También está aquí, que bueno, es un ítem importante, ¿no? El que se estén planteando ganarse dinero con esto o que utilicen webs de contactos, la implicación en bandas, ¿no? El estar implicado en tráfico de drogas, ¿no? Porque estamos hablando aquí, están participando en otros delitos. Entonces, bueno, están relacionados, como decía. Cada vez vamos a menos indicadores de riesgo medio. Tenemos llegadas tarde a casa, ideaciones, intentos de suicidio, trastornos menstruales y ginecológicos, cambios bruscos de personalidad, embarazos o abortos. Ya no los podemos, veis que como va ampliando, no son tan específicos de la explotación sexual, aunque, como siempre digo, todos están relacionados. Y por último, de indicadores, tenemos estos otros indicadores de riesgo que cuando hacemos la formación con profesionales que están trabajando con chicos y chicas en centros residenciales, siempre les digo, seguramente puntuaríais muchos de estos indicadores, porque claro, ya es un espectro un poco más amplio, ¿no? En el que ¿no? el malestar emocional, signos, síntomas de depresión, ansiedad, un lenguaje sexualizado, pues esto puntuaríais seguramente que muchos de estos indicadores, ¿no? Pero nos habla, ¿no? Nos hace el completar toda la herramienta, nos hace el mapa, ¿no? de este chico o esta chica completo, ¿no? Que creo que es muy importante, sobre todo para el profesional que luego recibe esa derivación para intervenir, ¿no? Y en las vulnerabilidades se indican pues, las situaciones tanto del propio menor como de la familia, ¿no? O sea, si tiene diversidad funcional, trastorno de salud mental, alguna enfermedad física importante, si es migrante la familia o el menor, si ha nacido fuera, cuánto tiempo lleva viviendo aquí en España, la desatención, negligencia, maltrato en la infancia, condiciones de vivienda no apropiadas, historia familiar de problemas de salud mental, de comisión de delitos, de consumo de sustancias, si ha habido violencia familiar y o violencia de género en la familia, historia familiar de prostitución, ¿no? Ruptura de lazos familiares, carencia de lazos positivos con una persona adulta protectora, historia previa de bullying, historia previa de victimización sexual, conductas sexualizadas, trastornos de la alimentación, aislamiento social y baja autoestima. Bueno, esta es la herramienta. Como veis, es bastante amplia, ¿no? Completa, tiene un listado creo que bastante completo de indicadores, pero como os decía, ¿no? Basada en otras herramientas, en lo que se está utilizando en los estudios, lo que nos habla de factores de riesgo, de cuáles son los más importantes, ¿no? Y la valoración que hemos tenido cuando hicimos la validación empírica, enviamos a los profesionales un cuestionario de feedback para que nos pudieran también aportar no solo sus impresiones al utilizar la herramienta, sino también sugerencias, cambios, ¿no? Y realmente hemos introducido algunos de los cambios gracias a esos cuestionarios de feedback. Incluso, sobre todo, ¿no? En cuando la herramienta tiene unas instrucciones de uso, entonces sugerían algunas, identificar, ¿no? Mejor cuándo valorar un ítem de una manera u otra, entonces hemos introducido esas correcciones, pero sobre todo lo que nos decían o nos devolvían es que les ayudaba a ordenar el caso, ¿no? Que muchas veces los chicos, los profesionales que están trabajando con chicos y chicas, ven tantas situaciones, tienen tanto, ¿no? input uy, aquí algo está pasando con este chico, pero no sé exactamente qué, ahora manifiesta esto, ahora cambia su actitud con esto otro, y es muy difícil valorar, ¿no? Y que les ayudaba a poner orden al caso, ¿no? A decir, vale, ¿se trata de ESIA o no? ¿No? ¿Se está tratando de esto o no? ¿Qué está pasando aquí? El poder poner en orden esos ítems les ayudaba a poder entender qué estaba pasando y si realmente era una situación que había que notificar o la intervención iba por otro lado, ¿no? Entonces, como conclusiones, lo que vemos de la herramienta es que se compara, ¿no? con otros instrumentos internacionales de manera muy favorable y que
los indicadores, ¿no? Como decía, son relevantes para identificar la ESIA y que también algo que decían que era fácil de aplicar en el contexto que trabajan con servicios de infancia y familia. Después, también, además de evaluar, ¿no?, el riesgo de la explotación sexual, indicando cuál es el riesgo, también se ayuda a registrar, ¿no?, cuáles son las acciones a seguir y alertar, ¿no?, la notificación, de acuerdo justamente de acuerdo con la LOPIBI también, ¿no?, que enfatiza, ¿no?, la comunicación, ¿no?, la comunicación de las sospechas. Y bueno, creemos, ¿no?, también que este es un recurso valioso para los profesionales, por lo que comentábamos, y que evidentemente es un tema que estamos hablando en estos últimos años, ¿no?, aquí sobre todo en España. Entonces falta aún mucha investigación, faltan estudios más sobre la epidemiología. Y esperamos que, bueno, que poco a poco, además aquí Cantabria sois pioneros, ya luego explicará José Ángel Rodríguez, pero en llevar un informe y un trabajo, la verdad que es muy importante, que se debe, ¿no?, repetir, sería ideal, en distintas comunidades para priorizar la detección de la explotación sexual. Y para acabar, a mí me gustaría, así damos tiempo también a que podamos hacer preguntas y demás, siempre me gusta acabar con un mensaje positivo, ¿no?, porque después de hablar de los factores de riesgo y demás, me gusta acabar con estos corazones que nos dan un poquito de esperanza de que hay factores de protección. Sí, hay muchos riesgos, estamos, ¿no?, con muchas cosas que no sabemos cómo vamos a abordarlas, pero tenemos que saber que incluso en aquellos chicos y chicas que están muy expuestos a la explotación sexual, podemos trabajar e intervenir para protegerles, que es el punto en el que queremos siempre estar y es el trabajo, ¿no?, que hacéis desde las instituciones y los profesionales que trabajáis con la infancia y la adolescencia, pero viene bien recordar, ¿no?, que es importante como factor de protección contar con la supervisión de adultos que sean cuidadores. Los vínculos positivos, o sea, el establecimiento de esos vínculos positivos y seguros con personas adultas. La experiencia de ser cuidado de forma consistente. Aquí, ¿no?, esta es la comparativa muchas veces con lo que decía antes, ¿no?, lo que es ser cuidado de una familia. Uno, en el mejor de los casos, cuando tienes una buena familia que va bien, que te cuida y te protege, tus cuidadores son siempre los mismos. Y esto es un factor de protección muy importante. ¿Qué pasa cuando no tienes esto? Porque esto no es posible y estás en un centro residencial, la permanencia, lograr una permanencia del vínculo es importante. Que pueda ser la vinculación lo más estable posible con esa persona. Si vamos cambiando y rotando constantemente, pues yo tengo que volver a vincular con otro y con otro y con otro, ¿no? El fomentar una autoestima alta, el ofrecerles una residencia estable, ¿no?, en este mismo sentido que decía antes del cuidado consistente, y también fomentar la implicación activa en la escuela. La escuela tiene un rol muy importante, muy sanador, que ellos se sientan involucrados en su proceso educativo, que sientan, que tengan ganas, ¿no?, de participar de ese proceso educativo. Y si ellos están implicados, hay estudios que muestran cómo desciende el número de la implicación en la ESIA cuanto mayor adherencia hay a las instituciones educativas. Después, como factores de protección también están las amistades sanas, o sea, poder tener, ¿no?, amistades, vínculos que me alejen de esos entornos de la explotación. Tener un trabajo, o sea, tenemos que ofrecerles a los chicos y chicas alternativas laborales válidas, ¿no? Porque es lo que estábamos diciendo antes, si la publicidad me machaca, o sea, publicidad, si están constantemente hablándome de que puedo ganar un dinero fácil, ¿no?, haciendo muy poco, pero es que a cambio no tengo nada, o sea, si la otra es nada, o sea, ¿qué me tengo que ofrecer? Evidentemente no podemos competir con ganar 30.000 euros al mes, ¿no?, porque eso no es real además, ¿no? Pero
pero tenemos que darles salidas laborales y lograr que se involucren en ese nuevo proceso. Después, el estar implicado en un proceso terapéutico también es un factor de protección, tener esperanza y fe en uno mismo y en el futuro, y que haya un sistema, que es fundamental también, que persiga y que juzgue a los adultos que están involucrados en la explotación sexual. Porque si nosotros vemos que pasan las cosas y que no hay consecuencias al final para las personas que hacen daño, ¿no? Que no pasa nada, que entran y salen, o que no por una multa que pagan mínima que les ha pasado, ¿no? Han pasado situaciones a veces de malos tratos o de abuso sexual, y el tío, el padrino o el vecino que abusaba, pues se ha ido sin ser ni siquiera a veces juzgado, pues esto les hace perder la fe también en la protección y la institución. Y el factor de protección que más se ha constatado es ese establecimiento de una relación interpersonal segura con una persona adulta, que se le llama, que me encanta este nombre, que es el de tutor de resiliencia. Ese tutor de resiliencia es la persona que le va a devolver al niño la confianza en sí mismo, o sea, le devuelve la autoestima, ¿no? La confianza en los demás, fomentando esas relaciones interpersonales, y fomenta la esperanza, proyección y futuro de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, con esto que quiero decir para acabar, que realmente todos podemos tener ese papel proactivo de ser ese tutor de resiliencia para aquel chico o chica que tenemos a nuestro cuidado, que tengamos cercano, y que podamos ofrecerle, ¿no?, unas alternativas de vinculación que sean sanas y esperanza. A veces, antes Lidia me presentaba, bueno, yo trabajo en una ONG que trabajo en la parte terapéutica con víctimas, en el caso de Rana, de abuso sexual, víctimas que han sido personas adultas que han sido víctimas de abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, y muchas veces te hablan de aquella profesora del instituto, aquel profesor que en el patio de primaria les ha hecho caso. O sea, a veces son intervenciones, claro que en un centro residencial cuando tienen muchas más oportunidades de intervención, pero a veces no se trata de esa intervención constante, ¿no? Se trata de la que podamos hacer la tía, ¿no?, la madrina, ¿no?, la abuela, la figura de la abuela, ¿no?, que les ha rescatado de aquel entorno, ¿no?, tan dañino que estaban viviendo. Entonces, es importante que podemos ser ese tutor de resiliencia del niño, niña o del adolescente que tengamos más cercano a nosotros. Y bueno, me gustaría que si tenéis preguntas aprovecháramos, ¿no?, el tiempo para ello y comentar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Que he ido rápido para dejar el tiempo a preguntas, ¿no? Ahora animaros. Beatriz, yo quería preguntar respecto a los estudios que has explicado que ha habido en diferentes países europeos y demás, que has comentado que en España todavía no tenemos ninguno. Si sabes si hay alguno en marcha o hay alguna iniciativa así en breve. Sí, justamente la doctora Pereda que es Noemí Pereda, que ha estado trabajando, coordinando el informe que hicimos aquí en Cantabria. Ha hecho este mismo estudio que se utilizó en Europa, este cuestionario,
investigando también otras victimizaciones y demás. No puedo dar las cifras, pero bueno, nos van a sorprender bastante. Pero porque no está acabado aún, ¿eh? Entonces, cuando realmente acabe con toda la muestra, se presentará. Pero creo que, no sé, primer trimestre o semestre del año que viene ya tendremos los resultados. O sea, y será el primero que habrá en España, porque realmente es que no contamos con cifras. Pero como decíamos, es muy difícil la detección. Y son curiosos estos estudios porque, claro, a nosotros nos ha sorprendido cuando hicimos la revisión sistemática, porque imagino que también nos habrá llamado la atención el tema de la diferenciación, ¿no? De chico, chica, que algunos daban mucho más alto en chicas, otros más alto en chicos. O sea, nos ha sorprendido, no era lo que esperábamos, ¿no? Encontrar. Veremos qué nos encontramos aquí. Según lo que me ha avanzado Noemí, está en la misma línea las diferenciaciones, y creo que tiene mucho que ver con la manera en que se pregunta. Claro, hay muchas veces una falta de identificación en el caso de los varones que son víctimas porque no se reconocen, ¿no? En esta situación de que tenemos que tener el macho, el fuerte, ¿no? Ellos no pueden ser débiles, a ellos no les pasa nada, ¿no? Y se exponen a unos riesgos que evidentemente después a ellos también les pasan las cosas, ¿no? Y no pueden hablar de ello, no pueden pedir ayuda porque la sociedad no les permite verse en ese lugar, ¿no? Entonces, en este tipo de preguntas en el que te estoy diciendo, pero tú has intercambiado, ¿no? Por sexo por dinero o por conseguir un favor o has hecho, lo reconocen, ¿no? Son capaces de poder reconocerlo, ¿no? Pero claro, nos sorprende porque las cifras van en aumento. O sea, van en aumento. No tenemos ya definidas, pero van en aumento. Porque es lo que decía al principio, cada vez hay más acceso a la explotación sexual. O sea, se vende de una manera tan sutil como que esto no es explotación, que esto no es cesia, que esto es pues, pasártelo bien con un señor mayor que te lleva a cenar y te llama Sugar Baby, que entran en esa rueda, ¿no? Y claro, estamos... Por eso digo que los riesgos son muchos, pero bueno, tenemos que también pensar no solo lo que podemos hacer, como que decía, el tutor de resiliencia, que es clave, pero también, ¿no? desde intervenciones más educativas, interesantes, cada vez hay más, ¿no? Bueno, aquí tendréis mañana también, ¿no? Hay muchas campañas y programas feministas que están también ayudando a que se hable de esta problemática, que se le ponga el nombre que toca, que no sigamos negando, que no tapemos, que ¿qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que esto es prostitución, que hay explotadores, que hay personas que abusan, ¿no? Y que tienen que tener su etiqueta como toca y no disfrazado desde un sugar qué. Pero bueno, en breve tendremos estos datos y conoceremos también un poquito la realidad de España, porque está muy oculta. Y datos, luego José Ángel hablará de lo que se ha encontrado aquí en Cantabria, de datos en concreto de centros, pero es lo que vemos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Hola, buenos días. Mira, se comenta mucho de los centros educativos, cómo pueden... Nosotros venimos representando a la Consejería de Educación, ¿eh? Entonces, muchas veces parece que somos la solución y es verdad que bueno, las últimas actuaciones son para formación del profesorado, que yo creo que es esencial, ¿no? Pero no sé si nos puedes dar alguna idea más de cómo se puede trabajar en los centros, porque hay equipos de orientación, cómo
como se sabe, pues, con todo tipo de profesionales, ¿no? ¿Alguna pauta más que no sea solo a lo mejor la formación? No sé, alguna herramienta, protocolos, no sé, a ver si nos podéis indicar alguna otra pauta. Bueno, me gusta que estéis aquí. Gracias por venir, porque justamente, bueno, yo he hecho mucha formación en Baleares cuando empezamos con la herramienta en todos los ámbitos, ¿no? Y el ámbito educativo también ha asistido, por supuesto. Pero claro, luego no ha habido como esa continuidad, ¿no? Que quizá tiene que haber, porque sí que es verdad que hablo de la herramienta, ¿no? En la que he hablado hoy y en el tema de explotación sexual, yo creo que en los institutos estáis muy desamparados, ¿no? Porque no se sabe nada de este tema. Y sí, es verdad, recibís formación en muchísimas cosas, pero en explotación sexual, no. Y es clave, porque nos hemos centrado mucho en la parte de protección de menores, centros residenciales, porque sí, evidentemente, ¿no? Como he explicado antes, son los más vulnerables, pero la explotación sexual no les implica solo a ellos, ¿no? Como decía antes, todos los jóvenes, ¿no? Están expuestos. Entonces, desde institutos se debería poder hacer formación al profesorado y sobre todo a los equipos de orientación en explotación sexual y en utilización también de la herramienta, porque esta herramienta ha trabajado equipo educativo para poder definir parte de la identificación y demás. Porque el equipo de orientación, así como hace las comunicaciones de RUMI, de otros tipos de violencias que se encuentran, ¿no? Esta es una notificación más. Y es verdad que, como digo, no estáis como puede estar un profesional en un centro que es como que vive con ese chico y esa chica y conoce como un padre o una madre a sus hijos, ¿no? Prácticamente. Pero en el instituto pasan muchas horas y se detecta mucho. Pasan muchas cosas dentro del instituto también, ¿no? Entonces, creo que sé que me decías no formación, pero creo que lo que falta es formación justamente en explotación sexual y después que utilicéis la herramienta. O sea, porque es una herramienta que la tenéis que utilizar desde el ámbito educativo también. O sea, yo creo que es clave para vosotros, para vosotras, para poder también conocer, ¿no? la población con la que estáis, ¿no? Y bueno, y después ya a nivel para los chicos y chicas hay distintas iniciativas que hay en marcha y que yo no me dedico a este aspecto, ¿no? Pero bueno, que sí que es importante también, ¿no? Y luego ya os diré esta tarde, porque no me quiero pisar, que Lluís Ballester va a hablar de este tema, que va a hablar de la pornografía y esto, pues hay muchísimas acciones que se están llevando a cabo en institutos para hablar de la pornografía, el consumo de la pornografía, de las relaciones interpersonales, las relaciones sexuales que establecen hoy los chicos y chicas, de cómo acceden a la sexualidad, ¿no? Cuál es la manera de hoy que tienen de acceder, y esto es importante que se trabaje con el profesorado, ¿no? Y con los alumnos, ¿no? Es importante. Pero sí, que es clave. La formación, lamentablemente, la tenemos que seguir machacando y la necesitamos, ¿no? Y más en cosas así que son específicas. Porque lo que decía antes, ¿no? Cuando hablaba del Sugar Daddy o el OnlyFans, muchos me mirabais como, ¿qué es esto de que me estás hablando? Claro, es que no estamos en su mismo lenguaje y tenemos que estar. Tenemos que saber qué riesgos hay, a qué se están exponiendo, qué es lo que ven, de qué hablan. Porque cuando digo que alguien de 12 años sabe lo que es un sugar daddy, no lo sabe porque se ha metido en sitios extraños. Lo sabe porque lo hablan en el patio del colegio.
sea, que es una información que está ahí. Y nosotros tenemos que saber qué es eso que están hablando, qué es lo que están viendo. Bien. Buenos días, muchas gracias por tu exposición, que bueno, pues es una información fantástica. Yo, con relación también al tema que han comentado estas compañeras de esta jornada en materia educativa, a mí me parece también que se puede impulsar y forzar un poco el trabajo en las aulas, sobre todo pues eso, para chicos de secundaria, a lo mejor desde la propia consejería, tomando una iniciativa de preparación de documentación, manuales, aunque sean sencillos y básicos, que fuerza un poco al trabajo dentro de las aulas, ya no de una manera transversal, que a veces es muy complicado, sino de una manera directa, ¿no? En jornadas o tutorías específicas. Quiero decir que a veces, bueno, por recurrir a esos, bueno, valga la redundancia, esos recursos básicos, que es preparar contenidos sencillos, que tampoco sean muy costosos ni muy amplios, en los que se empiece a sembrar un poco la semillita y a sensibilizar en estos temas, que parece que estas cosas de la prostitución es otra historia, de clubes, de tal, y que aparece de repente, en un mundo oscuro y demás. Bueno, pues yo creo que eso, que si la Consejería de Educación toma iniciativas concretas de preparación de documentación, si además pues hay alguna empresa que tenga especialistas que se encarguen de explicarlo mejor que mejor, si forma profesores, estupendo y fenomenal, pero bueno, si son guías claras de respuestas y cuestionarios sencillos, bueno, pues también va generando ahí un germen de curiosidad y de querer avanzar en esos temas. Nada más. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por lo que nos has comentado y muchas gracias por apoyarnos a las personas que desde las asociaciones civiles estamos tratando de dar nuestro grano de arena en los institutos desde hace ya 9 años. Tenemos institutos que no nos dejan entrar porque unos dicen que son muy pequeños. Nosotros normalmente decimos que a partir de cuarto de la ESO, ¿vale? Y por otro lado, le estamos pidiendo también desde hace 4 años a la Consejería de Educación que haya una formación para todas esas figuras de igualdad que están en los centros, que ahora ya son obligatorias, que antes ya era más complicado, ¿no? Bueno, es verdad que ahora tenemos otra consejería, se lo hemos vuelto a decir, y creo que es necesario que haya formación seria de la pornografía y de la prostitución en los centros. Para los profesores es muy difícil, pero por lo menos para las figuras de igualdad y orientación. Solamente quería aportar eso. Sí, gracias. Estoy de acuerdo con las 2 intervenciones, ¿no?, que habéis tenido, y que en esto último que tú comentas, la edad de inicio en la explotación sexual está en los 13 y 14 años. Solo decir esto, que pensamos, no, que son muy chicos, y no es verdad. Llegamos tarde. Tenemos que ir antes. Bueno, muchas gracias por la información que nos has facilitado, y he visto que entre los ítems que recoge la herramienta está uno que dice consumo problemático de la pornografía. Y yo quisiera saber ese matiz, ¿qué alcance tiene? Máxime, si recomendáis que en el ámbito educativo se utilice la herramienta, habrá que saber exactamente qué consideráis problemático y si existe un consumo de la pornografía no problemático.
Bueno, creo que esta pregunta te la sabrá responder esta tarde Lluís Ballester, que ha participado también en el diseño de este instrumento y es experto en este tema, ¿no?, de la pornografía. La guía tiene las instrucciones de uso y dice, especifica, ¿no?, cuándo se considera problema. Ahora de memoria no lo sé, si me acercáis una que he dejado por ahí, especifica. Pero claro, más allá de la especificación de cuándo consideramos que es leve, moderado, grave ese uso problemático, que yo puedo leerlo ahora. Tú me dices, vale, en el ámbito educativo, evidentemente ni en el ámbito educativo ni en muchos otros aspectos quizá tenemos a veces toda la información. Porque no tenemos toda la información de esos 69 ítems. Pero tendremos alguna información que nos va a servir de guía o que ha sido la que nos ha llevado, si estamos en el ámbito educativo, algo me lleva a mí a decir a este chico o a esta chica, yo le voy a pasar esta herramienta. Como cuando a veces decimos, para este chico o esta chica voy a abrir un roomie, ¿no? Voy a hacer una comunicación. O voy a valorar, no sé, un protocolo que hay de suicidio, o hay un protocolo de bullying, hay un protocolo... Algo sucede que despierta mi alarma, ¿no? Entonces digo, voy a valorar esta situación. Por lo tanto, con esa alarma que tengo, seguramente algunos de los ítems de Diana son los que me han llamado la atención y marcaré. Los otros, lo que tenga información, lo vuelco. Lo que yo no tengo información no puedo aportar más. Pero estoy comunicando quizá una sospecha de que hay un riesgo probable porque me ha llegado una puntuación o no me llegó la puntuación, pero como os decía antes, mi criterio profesional y viendo otras actitudes de este menor o esta menor me hace sospechar que sí. Entonces, aunque yo no sepa concretamente cuál es el consumo que tiene de la pornografía, porque no lo voy a tener como educadora, puedo cumplimentar que sospecho que tiene consumo problemático. ¿Por qué lo sospecho? Lo sospecho de lo que habla, por el lenguaje que utiliza, por la manera en que se relaciona con sus compañeros, porque me lo ha comunicado la madre, porque me ha dicho que pasa muchas horas y que sospechan que está con la pornografía. ¿Hay control parental? ¿No hay control parental? Tengo indicadores. Yo tengo de dónde buscar para saber qué marcar en este ítem, ¿no? Si existe un consumo que no sea problemático, debate, que esa pregunta se la dejamos a Lluís. No sé si leerte aquí, ¿no? Para simplemente también porque creo que es importante tener, ¿no?, qué es lo que explica la herramienta al final, cómo valorar los ítems, ¿no? Y cada ítem dice cuándo es leve, cuándo es moderado y cuándo es grave. Y este de consumo problemático de pornografía, que además fue incorporado en la revisión de la herramienta en el 2022, explica, consumo problemático de pornografía se refiere a pornografía audiovisual. Consideraremos leve si es observación repetida de uno de los indicios que se relacionan a continuación. Ahora los leeremos. Moderado cuando hay 2 de los indicios, y grave si es 3 o más, o una posible presencia de autoconciencia de pérdida de control o del daño. ¿Cuáles son esos indicios? Pues imposibilidad repetida de resistir a los impulsos de consumir pornografía, ¿no?, cuando no puedo dejar de hacerlo. Inversión de un tiempo exagerado, 2 o más horas diarias en el consumo de pornografía. Necesidad de incrementar tiempo, frecuencia o imágenes de riesgo y violencia para conseguir la misma activación emocional que antes. Que esto es algo que explicará luego, que a mayor consumo debo aumentar el riesgo y la violencia para generar la misma excitación que antes. Abandono de las actividades familiares, sociales, educativas, etcétera, para consumir la pornografía, ¿no?, como cuando hay otras adicciones con el juego o el móvil. Problemas de atención, ansiedad, intranquilidad o irritabilidad cuando no puede consumir pornografía. Esos serían los indicadores que si hay 3 o si hay 2 o si hay 1 será leve, moderado, o será grave, moderado o leve. Entonces, no sé si te ayuda a entender la pregunta un poco. Esta tarde completamos con si hay o no consumo problemático, si existe el que no haya. Vale.
¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta más ya? Gracias por la exposición. Una pregunta quería hacerte. La salud mental de los chicos y chicas ¿puede afectar a que haya más riesgo de esto? ¿De que haya explotación? Por su debilidad, fragilidad. Sí, de hecho, ¿no? en la herramienta en vulnerabilidades lo indicamos como un ítem a tener en cuenta, ¿no? Que es que tenga algún diagnóstico de trastorno mental grave y también discapacidad o diversidad funcional, ¿no? Y en factores de riesgo, ¿no? Está la discapacidad intelectual, es un factor de riesgo importante a tener en cuenta para la entrada a la explotación sexual. Pensé cuando me decías si eran las secuelas, no, pero te refieres a previo. Sí, el previo es un factor, sí, es un factor de riesgo, por supuesto, sí, está considerado. Y desde ya que luego, ¿no? Como consecuencias, que no lo he hablado hoy por no abarcar todo, pero que consecuencias luego hay, consecuencias también a nivel psicológico, ¿no? Y trastornos el de estrés postraumático en víctimas de ESIA y trauma complejo. ¿Alguien se anima? Hola, buenas. Hola. Bueno, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Y yo quería preguntarte una cosa porque me parece muy difícil llegar a completar la herramienta en sí, porque, por ejemplo, yo creo que muchas veces los niños pueden mentir, quiero decir, no creo que directamente te cuenten, pues me está pasando esto o lo otro. O sea, ¿cómo llegas a completar en sí la herramienta? ¿Con qué información? Los ítems, vaya. Bueno, como decía al principio, es muy difícil la detección porque justamente los chicos no te lo van a contar, o sea, te van a mentir, te van a decir, esto no me está pasando, ¿no? Y será muy difícil poder tener un testimonio de lo que ocurre, ¿no? Pero para cumplimentar la herramienta, justamente lo que no necesitamos es tener al chico o la chica delante, ¿no? Porque esto es algo que lo vamos a hacer con el expediente que tengamos del menor, con informes que tengamos de reuniones de profesionales. Si puedo contactar con el centro educativo, saco información del orientador. Si puedo contactar con el centro de salud, con la trabajadora social, de servicios sociales. Reúno la información, depende del servicio en el que esté trabajando, ¿no? Reúno la información necesaria para ampliar, si lo necesito, los datos para poder cumplimentarla, ¿no? Pero siempre desde la información que yo obtengo con otros profesionales o expedientes, nunca con ellos. Y evidentemente, claro que es probable que mientan, pero mienten justamente para ocultar y tapar lo que les está pasando. No quieren muchas veces ser ayudados, ¿no? Algo que también hablábamos de la característica, ¿no? de la explotación sexual, a diferencia de lo que luego también se verá a lo largo de estas jornadas de la trata, que aquí hablamos en lo que está pasando en Europa, que también pasa, ¿no? Hay situaciones de trata, ¿no? Y en España hay situaciones de trata, pero de estos casos que estoy hablando que ocurre con chicos y chicas de nuestro entorno, no tiene que ver con la trata, no tiene que ver con la violencia, tiene que ver con situaciones en las que ellos se sienten que son partícipes, que se sienten con el poder de hacerlo y que no se ven como víctimas. Por tanto, no solicitan la ayuda ni tampoco ven de buen grado a veces que les retires de ese entorno explotador, que les alejes de ese entorno, porque es el entorno que ellos consideran que es el grupo que les apoya, el grupo que les entiende, el que al final les está suministrando droga o les está dando un favor o dinero o comprando algo, y tú les estás alejando de ahí. No ven el riesgo, no ven lo que les está pasando y no ven el daño. No pueden centrarse en las consecuencias, se centran, ¿no? Por la misma adolescencia que decía al principio, en lo que les va a gratificar ahora, en el momento.
Entonces, por eso la mentira va por ese lado en todo caso, ¿no? en que tapan y cubren al entorno explotador. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por concluida la primera parte y volvemos, hacemos una pausa para un café, volvemos a 1:30, procuramos ser puntuales porque todo esto se está colgando por streaming, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Gracias.